canal donde queremos aprovecharlo al máximo y poder llegar a ustedes, saludando de una manera especial a toda nuestra audiencia que nos sigue a través de las redes sociales, usted que está conectadito por acá por Facebook, usted que está allá sintonizándonos en diferentes lugares, en diferentes puntos. Es un honor inmenso poder llegar a ustedes, amigos de Anexión TV Canal 36, amigos que nos siguen a través de www.ministerios Chequiná, los amigos que fue Cantón de la Cruz, donde hoy probablemente la familia está enfrentando ese momento doloroso. Así que para ustedes nuestra más sincera condolencia y bueno, estaremos pidiendo al Todopoderoso que le dé fortaleza y bendición. Amigos, hoy estaremos volviendo a los valores espirituales que trascienden de generación en generación. Hablaré hoy de una manera práctica acerca de esos valores espirituales que trascienden de generación en generación, que no cambian, que son los mismos. Y voy a usarles a un hombre llamado Pedro, que está en la Biblia, que me va a permitir hablarle tal vez de 3 o 4 cosas fundamentales que son determinantes en la vida de la iglesia, en la vida de todo creyente, en la vida de las personas que están tratando de acercarse al Señor y ser agente de cambio, ser gente de transformación. Nosotros encontramos en la Biblia que el apóstol Pedro, dice la Biblia en el capítulo 2 del libro de Hechos, verso 14, dice que Pedro y los apóstoles se levantaron y llenos del poder del Espíritu Santo le dijeron a toda la gente que estaba presente: varones, hermanos galileos, ellos no están ebrios, ellos están llenos del poder del Espíritu Santo, y esta es la palabra que nos habló el profeta Joel, que en los postreros días el Señor derramaría de su Espíritu y mucha gente iba a ser sanada. Y dice la Biblia que Pedro comenzó a traerse desde el Antiguo Testamento todo lo que la Biblia decía, al punto que dice que las personas que estaban ahí gritaron y dijeron: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Basada en esta escritura, yo quiero hablar de 3 principios fundamentales, 3 valores importantes que definen el poder de Dios en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. Y número 1, quiero hablar acerca de la importancia de conocer al Señor. La importancia de conocer al Señor. Tú y yo no podemos revelar a alguien que no conocemos. Tú y yo no podemos manifestar a alguien en el cual nosotros no tenemos mucho conocimiento. Tanto Pedro como los apóstoles, amigos televidentes, usted que me está siguiendo ahí, mi hermano Justo, mi hermano Miguel López, todos los que están conectados en las redes sociales, comentando desde ya, yo quiero decirles una cosa muy importante. Todos ellos caminaron con el Señor, sirvieron al Señor, pasaron tiempo con el Señor, mas sin embargo muchas veces no sabían quién era Él. Y esta es una de las cosas puntuales que yo quiero enfatizar el día de hoy. Cuando nosotros vemos a la luz de la Escritura, amigos televidentes, amigos radio oyentes, usted amigo que me está siguiendo a través de las redes sociales, cuando nosotros vemos en la Escritura que los discípulos anduvieron con Jesús y que cuando Jesús se les manifestaba de una forma extraordinaria, ellos no lo conocían. Jesús caminaba sobre las aguas después de haber resucitado y Pedro decía: este es un fantasma. El Señor caminaba cuando iban los hombres camino a Emaús y dice que el Señor hablaba con ellos, mas sin embargo ellos no sabían quién era Jesús. Entonces el andar con Jesús no es una garantía que tú conoces a Jesús. Entonces esto nos lleva a entender que para conocer al Señor yo tengo que ir más allá de una relación a una comunión.
a una intimidad. Usted no puede conocer a alguien a menos que usted no intima con esa persona. Usted no puede decir yo conozco a esa persona a menos que usted no pasa tiempo con esa persona. Y aquí hay un punto débil en nuestros valores espirituales. Hoy el pueblo de Dios no tiene tiempo para intimar con el Señor. Por lo tanto tenemos una iglesia endeble, un cristianismo endeble y una iglesia que no está empoderada de Dios porque no tiene el conocimiento de Dios. Y a veces vemos una iglesia tímida que no puede hablar del Señor porque no tiene ese conocimiento de Él. Usted puede defender y enseñar y mostrar a alguien que usted conoce. Y el problema del cristianismo es que hemos perdido el valor de la comunión, el valor de la intimidad, el valor de estar a tiempo con el Señor. El Señor Jesús habló claramente en Mateo 6:6, Él enseñó acerca de la oración. Él enseñó, y una de las cosas que Él habló acerca de la oración fue de la intimidad. Cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu aposento, entra en tu aposento. La oración tiene que ver con un lugar y con un tiempo de intimidad. Esto es importantísimo, amado televidente, amado radio oyente, usted que me está viendo. ¿Cuánto es el tiempo que usted dedica para el Señor, para intimar con el Señor, para estar tiempos con Él? Usted no va a conocer al Señor a menos que usted no pase tiempo con Él. Así es que, mi hermano, este es algo importante para conocer al Señor. Usted tiene que pasar tiempo con Él. Y otra cosa que le dice el Señor Jesús, hablándole a los discípulos, de que la oración tiene que ver con entrar en una intimidad, en un aposento, cerrar la puerta, quedarse ahí. Y esto, hermanos, nos tiene que decir algo a nosotros. El pueblo hoy en día no está orando, no está teniendo intimidad con el Señor. Y la otra cosa importante de la oración es que cuando tú ores te vas a referir a tu Padre, no vas a hablarle a alguien extraño, no vas a charlar con alguien distante, vas a hablar con tu papá, vas a entrar en esa confianza, vas a entrar en esa intimidad. Así que la oración tiene que ver con un diálogo íntimo de hijo a padre. Padre que estás en los cielos. Pero también dice el Señor que cuando ores no diga falsas repeticiones. Óigame, la gente a veces ora y repite lo mismo. No haga falsas repeticiones. No lea un documento. Esa no es oración. La oración tiene que salir del corazón. Tiene que ser un diálogo, amigo televidente, amigo radio oyente, amigo que me está siguiendo en las redes sociales, hermano Raúl que está conectadito conmigo acá. Es importante que también, hablando de conocer a Dios, volvamos a las Escrituras. Cuando nosotros leemos esto, es importante reflexionar, mis amados televidentes, que dice la palabra de Dios allá en el libro de San Lucas 10:38, que Jesús entró en una aldea donde estaba una mujer llamada Marta, llamada María, 10:38 en adelante, y dice que Marta se fue corriendo y se afanó para atender a Jesús, pero María se sentó a los pies de Jesús. Y la Biblia dice textualmente en el versículo 41 que Jesús dijo, esta tomó la mejor parte. Esto es importante que nosotros lo traigamos a nuestra vida y podamos entender que la oración nos va a llevar a tener conocimiento del Señor. Entonces, el segundo punto para conocer al Señor es el conocimiento de la Escritura. ¿Cuánto tiempo nosotros le estamos dedicando a la Escritura? ¿Cuánto tiempo pasas usted, amigo televidente, con la palabra? Hoy tenemos una iglesia que está siendo golpeada, que está siendo afectada, porque el pueblo de Dios no tiene tiempo con la palabra, no hay tiempo con la Escritura. La gente no está teniendo ese tiempo, hermana Carla Pizarro, no está teniendo tiempo con la Biblia, tiene tiempo para cualquier cosa, menos para pasar tiempo con la Escritura. Yo quiero llamar al pueblo a la importancia de la palabra de Dios, a que nosotros saquemos ese tiempo importante. Usted va a conocer al Señor, mi hermana Carla, usted va a conocer al Señor, mi amigo que me está siguiendo, cuando usted saque tiempo para intimar con Él y para que la palabra de Dios le sea revelada. Es importantísimo esto.
Tenemos un pueblo que no está leyendo las Escrituras. Tenemos un pueblo que no tiene tiempo para leer las Escrituras. No tiene tiempo ni para orar porque anda afanado como Marta. Y no tiene tiempo para leer las Escrituras. Y la palabra del Señor nos exhorta, nos llama a que nosotros volvamos a la Escritura, que nos volvamos a la palabra, como dice Isaías 55:10. La palabra es como esa lluvia que cae, hermano querido, así dice, como esa brisa que desciende sobre la tierra y la hace germinar. Así es mi palabra. Y estoy aquí para decirle, hermana Eileen, que la palabra de Dios es la que te va a dar vida, es la que te va a refrescar, es la que te va a animar, es la que te va a sustentar. Por eso vuelva, pueblo amado, a la palabra. Este es un valor que tenemos que nosotros tomar. La Biblia dice en el libro de Génesis que Dios le dijo al pueblo: léela, átala a tu cuello, la palabra, póngala en tabla para que todo mundo la lea y la repita una y otra vez. Y la Biblia dice que Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, nunca se aparte de ti el libro de la ley, sino que medites en él de día y de noche. Entonces él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vuelva hacia la palabra, amigo televidente, amigo radio oyente, vuelva hacia la Escritura, vuelva hacia la oración, y usted se sentirá orgulloso de poder presentar a Jesús, de poder hablar. A mí me pregunta, ¿por qué la iglesia ha cambiado tanto? Porque la iglesia no tiene conocimiento del Señor, camina con Él, pero no lo conoce. Los apóstoles andaban con Jesús, pero no lo conocían. ¿Por qué no lo conocían? Porque el conocer a Jesús es el fruto de la intimidad, es el fruto de venir a la palabra y que a través de la palabra nos sea revelada. Cuando Jesús estaba hablando con ellos, dice que los ojos le fueron abiertos a los que iban con Él camino a Emaús. Porque Él estaba hablando, la palabra, el logos le estaba hablando. Lo segundo que te quiero hablar, el segundo valor que va a determinar, aleluya, la bendición generacional. El segundo valor tiene que ver con la revelación. Escúcheme esto, es tan importante lo que te voy a decir, porque la revelación, hermana Kimberly Vargas, que está comentando, yo quiero decirle a usted que la revelación va más allá de lo que usted tradicionalmente conoce. La palabra de Dios dice que Pedro estaba con Jesús y de pronto Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen la gente que soy? Y Jesús estaba esperando de ellos: ¿y ustedes quiénes dicen que sois? Y entonces Pedro dijo: usted es el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente Jesús le dijo: Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y basada en la revelación que Pedro tiene, es donde Dios le dice: a ti te daré las llaves, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una cosa es que usted conozca del Señor y otra cosa es que a usted se le revele aquí adentro. Cuando la revelación de Dios está en nuestro interior, las cosas cambian, hermana Helen. Las cosas cambian completamente, mi querida hermana. Las cosas van, tu cristianismo cambia cuando hay una revelación. Ahora, la revelación es el fruto de la gracia. La revelación vino a Saulo de Tarso mientras él caminaba a Damasco. La Biblia dice que el Señor se le reveló, bendito sea Dios, y él cayendo al suelo, una luz resplandeció y él se dio cuenta, hermana Rosa Barrantes, y él se dio cuenta que el Señor se le estaba revelando. Sabe que la revelación de Jesús a Saulo de Tarso le cambió la vida. Él era un asesino, él era un perseguidor de la iglesia, él era un hombre que estaba haciendo mal en ese tiempo al pueblo de Dios. Pero cuando le fue revelado, dice que Pablo comenzó a hablar de
de Jesús, comenzó a testificar de Jesús. Es que este es el resultado. Nadie puede detenerse de hablar de Jesús cuando tiene una revelación. Y esta es la preocupación que yo tengo en un pueblo que no está teniendo revelación del Señor. Le diré algo: nadie podrá retroceder en su fe a menos que no le sea revelado Cristo. La gente con revelación se va a parar. Dice que agarraron a Pablo, lo trajeron a donde César, y le dijeron: si tú sigues hablando, nosotros te vamos a matar, nosotros te vamos a encarcelar. Y la respuesta de Pablo fue esta: yo no podré dejar de hablar y de decir lo que a mí me sucedió camino a Damasco. Yo tuve una revelación de Cristo, y si me van a matar, mátenme, porque Cristo me fue revelado. Y esto es importante que el pueblo de Dios lo entienda. La revelación de Dios te lleva a tener convicción en tu espíritu, y estoy seguro que una persona con revelación jamás podrá ser destruida su fe. La gente sin revelación es una persona. Cuando Pedro le decía a Jesús: Jesús, yo voy donde tú vayas, si me echan a la cárcel no importa, si me matan no importa. Jesús le decía: ay, Pedro, tú no sabes lo que estás diciendo, tú no entiendes lo que estás diciendo. El gallo cantará y tú ya me habrás negado 3 veces. Porque Jesús sabía que mientras no había revelación en su interior, la fe de Pedro estaba en duda. Y hay gente que hoy retrocede después de estar sirviendo, después de estar ministrando, regresan hacia atrás, se vuelven al mundo. ¿Y sabe por qué? Porque hay una carencia de revelación. La revelación es el fruto de la gracia, pero también la revelación es el fruto de las crisis que a veces nosotros tenemos. Dice el libro de Isaías 6 que estaba Isaías en el templo, y la Biblia dice: en el año que murió el rey Usías. ¿Sabe qué? Isaías se fue triste a meterse al templo a llorar por la muerte del rey Usías. Y esa crisis, esa frustración, esa desesperación, hermana Flor Ramírez, esa situación llevó a tener a Isaías una revelación del Dios poderoso. Y dice: y vi yo al Señor alto y sublime, sus faldas y todo aquello estaba lleno de la gloria de Dios. Y dije: ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos. Usted tiene que entender, hermano Alexander, allá en Honduras, que la revelación también es el fruto, el resultado de crisis, de procesos, de dificultades que a veces enfrentamos en la vida. Yo no sé cuál es su problema el día de hoy, pero el problema que usted está enfrentando, la situación que usted está enfrentando, puede ser el trampolín que Dios va a usar para que tu experiencia con Él sea más firme, sea más convincente, tenga mayor convicción en su vida espiritual. Cuando los jóvenes fueron lanzados al horno de fuego, ¿sabe qué? Ese horno a ellos, en vez de matarlo, en vez de acabarlo, afirmó la fe de ellos, afirmó su convicción. Y esa circunstancia que ha venido a tu vida no es para mal, es para que Cristo sea revelado en tu vida. Mi hermana Yurita, que está conectada viendo el programa hoy, te animo, te desafío para que en este día le digas: Señor, revélate en mi espíritu. Yo no solo quiero conocer de ti, yo quiero conocerte a ti. Y una cosa importante que yo encuentro en la Escritura, en la vida de Pedro, es que Pedro tuvo la revelación de Cristo también como fruto de la obediencia y la comunión con Él. El Señor le dijo: váyanse a Jerusalén y ahí esperen la promesa del Padre. Y ellos se fueron obedientemente, oraron, buscaron al Señor, y el poder del Espíritu vino sobre ellos. La revelación es el fruto del Espíritu, es la manifestación espiritual de Dios. Cuando hay esa manifestación espiritual de Dios, nos va a llevar al tercer valor y al tercer principio, mi amigo televidente, mi amigo radio oyente, que tiene que ver con la unción y el poder sobrenatural de Dios. Esto es importantísimo que lo comprendamos, porque el poder espiritual es el resultado, número 1, primero, de conocer al Señor; segundo, de tener una revelación;
Y tercero, tener la unción. Yo estoy hablándole a un pueblo que entiende este término. El problema que tenemos en este tiempo es que tenemos una iglesia sin unción, que el liderazgo ha perdido la unción, que la gente ha perdido la unción, que la iglesia ha perdido su esencia, ha perdido el poder, ha perdido el dinamos de Dios. Y la Biblia dice que cuando Pedro fue lleno del poder del Espíritu Santo, se puso en pie con los apóstoles y él dijo: varones galileos, esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros tiempos sería derramado el Espíritu Santo. Y comenzó Pedro a hablar, y su primer mensaje dice que tocó el corazón de 3,000 personas que vinieron rendidos a los pies de Cristo. Estoy aquí para anunciarle a la iglesia el más grande derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia. Veremos lo sobrenatural. Y escúcheme, la Biblia dice que el poder del Espíritu Santo en Pedro dice que trajo tanta gloria que aún su sombra sanaba a los enfermos. Óigame, la sombra de Pedro estaba sanando los enfermos. Yo quiero empezar a ver en el pueblo de Dios, hermano Edwin, que el poder del Espíritu Santo sea manifestado en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Usted es un portador de la gloria de Dios. Usted es un llamado para manifestar a Dios. La Biblia dice que la unción en Pablo dice que los trapos, los pañuelos estaban tan ungidos que los agarraban y se los llevaban y se los ponían a los endemoniados, y los endemoniados que estaban siendo sanos, estaban siendo liberados. Hermano Denny, yo estoy declarando para ustedes que me están viendo hoy que viene una unción del Espíritu Santo que va a manifestar de manera sobrenatural la gloria de Dios, y la gente entonces comenzará a ver a Dios operando de manera sobrenatural en los pueblos. La Biblia dice que los huesos de Eliseo estaban ungidos, que cuando tiraron un muerto y tocó los huesos de Eliseo, que había muerto hacía mucho tiempo, el muerto resucitó. ¿Por qué? Porque había unción en los huesos